Hola. ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que no. Viendo que muchos no saben cuál es el orden de tiempo cronológico de los Singerger, quise hacer este video tomando en base la información de los personajes según la guía oficial de Shumatsu no Valkyrie. Así que sí, este orden de los peleadores es completamente canon y está confirmado. Puedes confiarte del orden que pondré en este video. Como te lo dije, según la guía oficial de Shumatsu no Valkyrie, en las descripciones de la data de los personajes, se especificó el momento de tiempo en que cada Singerger nació y murió. Siendo así, armé este esquema para que puedan ver las fechas y también agregué a Buda porque fue un humano que está del lado de la humanidad y peleó a favor de esta. Los datos de los personajes de la guía oficial que aún no han peleado los tendrás en la lista de reproducción que estará en la descripción, por si quieres conocer más de los personajes que aún no pelean. Y como es de costumbre, los hermosos chicos de la página del diario de Singerger aportaron este granito de arena haciendo este timeline para la realización de este video. Así que te dejaré mis redes sociales en la descripción por si gustas ir a seguirme y la página de Facebook y Twitter de ellos para que también los sigas si gustas. El día de hoy conocerás la época en que vivieron los guerreros más valientes y fuertes de la humanidad y quienes son los encargados de representar a la humanidad en el torneo del Ragnarok para nuestra supervivencia. Abrimos esta línea de tiempo con el primer humano, Adán, también conocido como el padre de la humanidad. Fue el primer hombre siendo creado a la imagen y semejanza de los dioses. Adán solía vivir plácidamente en el idílico jardín del Edén junto a otras creaciones de los dioses y a Eva. Esta última, al ser acusada de comer el fruto prohibido, Adán es el primer humano y decidió irse junto a Eva del paraíso y ambos dieron inicio a toda la humanidad. Así que si te sientes feo, solo piensa que eres descendiente de este pitudo hombre. Así que debido a esto, él es el que abre la línea de tiempo al ser el humano más antiguo de los Singerger. Unos años después, ¿qué digo años? Cientos probablemente, tenemos a Papi Buda, también conocido como el adolescente más fuerte de la historia, nacido con el nombre de Siddhartha Gautama. Este sabio, quien llegó a alcanzar la iluminación y lograr ser un dios, nació en el año 563 a.C. en la República de Sakya, en un pequeño país de la antigua India del Norte, rodeado de todos los lujos que te puedas imaginar. La mejor posición, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor vivienda, lo mejor de todo. Tras sucesos de su vida, alcanzó la iluminación y dejó atrás todo para seguir su camino enseñando la verdadera felicidad, y falleció en el año 483 a.C. Rey. En el manga no vimos su muerte, tampoco creo que haya muerto, ya que creo que solo ascendió a ser un dios, pero en la guía sí se señala que la palmó. Llamado en la guía como el rey más orgulloso de Esparta y el líder de la legión de 300 espartanos, fue un gran guerrero que nació en Esparta en el año 540 a.C. Leónidas. El nacimiento de un niño espartano comenzaba con el examen de los ancianos llamados gerontes. Estos eran los encargados de determinar si el niño sería fuerte y apto para la guerra, o si de lo contrario, debía permanecer para evitar dar crecimiento a alguien que no serviría para la batalla. A los 7 años comenzaba su proceso de educación marcial. Estaban a cargo del estado de Esparta y su educación corría por cuenta de un maestro de 19 años de edad, donde les enseñaban el manejo de armas, gimnasia, leer y escribir, entre otras cosas. La vida de Leónidas fue difícil y la llegada al trono de Leónidas sucedió luego de la muerte de su medio hermano Cleómenes I, quien había perecido por un posible suicidio sin dejar un hijo varón que lo sucediera. Finalmente Leónidas falleció en la batalla de las Termópilas, donde murió combatiendo en compañía de sus 300 compañeros en el año 480 a.C. Sin duda es uno de los personajes que más ganas tengo de ver en acción. Llamado como el rey que todo lo comenzó, el rey de los hombres, el primer emperador Qin Shi Huang fue quien logró unificar los territorios que conformaron el imperio chino. Nació en el año 259 a.C. en Handan. Qin Shi Huang fue el príncipe maldito de la historia, nacido en un territorio enemigo. Jin Sheng, que era su nombre real, crecería para ser conocido como Qin Shi Huang. Masacró a un dios demonio llamado Qiyou, logrando ser el primer rey de China, y se nos dice en sus datos oficiales que pasó toda su vida buscando la inmortalidad. Y pese a todo eso, peleó en numerosos campos de batalla, y finalmente murió en el año 210 a.C. en Shakyu, ya que el pendejo bebió mercurio pensando que era el elixir de la vida que le daría la inmortalidad. Bueno, así quedaría el esquema, como pueden ver, y con Qin Shi Huang se cerraría ese ciclo de personajes antes de Cristo. Empezamos ya la línea de tiempo después de Cristo, el héroe más fuerte de China. Conocido como el guerrero más invencible y poderoso de toda China, vanguardia de la humanidad, conocido como el general volador,
Lubu nació en el 161 después de Cristo en una aldea de nómadas. Cuando solo era un niño, había superado a todos los de su tribu, por lo que decidió dejarla y partir en un viaje para convertirse en el guerrero más fuerte. Y su largo camino, siguiendo con la línea de tiempo a finales del siglo II, en el gran imperio romano, Lubu estaba en Roma, donde peleó en la titanomaquia por aquellos tiempos. Finalmente, Lubu murió en el año 199 después de Cristo en el palacio de Cao Cao, ubicado en Pinzhou. Llamado en la guía oficial como el más fuerte de los 4 reyes celestiales, él es el más poderoso de los 4 miembros de los guardaespaldas de Miyamoto no Yorimitsu del grupo Shinteno. Sakata Kintoki por esas fechas se dedicaba a matar demonios, ser un Demon Slayer. Si no conoces mucho el personaje, te recomiendo ver el video que hice sobre sus datos oficiales y su historia, ya que en esa se nos dice que incluso mató a un super demonio poderoso llamado Shuten Doji. Sakata Kintoki nació en el monte Shigar en el año 956 en el periodo Heian, después de Cristo obviamente, y falleció en el año 1012 en Okayama. Esto debido a una fiebre que contrajo. Muy fuerte y todo, pero una fiebre lo dejó bien tieso. Llamado como el profeta más grande de todos los tiempos, el único humano atrapado en el Helheim o el inframundo por el crimen que cometió, Nostrapito. Si no conoces toda la historia del Helheim o el inframundo en orden cronológico, puedes ver el video que hice hablando sobre toda su historia. Siguiendo con Nostrapito, nació en Saint-Rémy de Provence en el año 1503. Estudió en una universidad, pero se vio obligado a dejarla sus estudios después de poco más de un año, cuando la universidad cerró debido a un brote de la plaga de la peste negra. Tiempo después fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Les Prophéties o Las Profecías. Nostrapito falleció en Saint-Rémy, Provence en el año 1566. El perdedor más fuerte de la historia, el ganador de la tercera ronda del Ragnarok y el primer humano en matar a un dios. Sasaki Kojiro nació en el año 1584 en Fukui. Tuvo una larga vida llena de derrotas, donde siguió el camino de la espada siendo el mayor perdedor, pero pese a eso, fue el perdedor más fuerte de todos. Sasaki Kojiro falleció en el año 1612 en Ganryujima, prefectura de Yamaguchi en Japón, a manos de Miyamoto Musashi, en el que sería el mayor duelo de toda su vida. El Rikishi sin igual, nacido como el sumo más grande de todos los tiempos. El hombre con los músculos más fuertes de la historia de la humanidad. Nacido como Tarokichi Seiki, Raiden nació toda su vida con una descomunal fuerza, por lo que era visto como un monstruo. Raiden nació en el año 1767 en la aldea perteneciente a un distrito japonés, la aldea Oshi, la cual fue arrasada por completo por una erupción volcánica e hizo que muchos de la aldea murieran de hambre, por lo que Raiden emprendió un largo camino en búsqueda de traer recursos a su pueblo y creció entrenando y amando al sumo, y tuvo una vida de victorias en el ring, y finalmente falleció en el año 1825. Fue el quinto representante de la humanidad, reconocido como el mayor luchador de sumo de la historia. El heroico espadachín del Shinsengumi, el capitán de la primera división y el miembro más poderoso de estos, el niño demonio sonriente. Okita Souji nació en el año 1842 en Edo. En el año 1855 pasó un suceso que lo marcó de por vida y donde Kondo Isami lo llevaría al dojo para convertirse en espadachín. Vivió grandes aventuras y dio peleas hasta que Okita falleció en el año 1868 en Edo por una enfermedad, puesto que a estas alturas Okita sufría de tuberculosis y no pudo seguir peleando y falleció el mismo día que Kondo Isami. El desafortunado genio inventor, el hijo de la luz, el inventor más desafortunado y uno de los genios más grandes de la humanidad, nació en el año 1856, más concretamente el 10 de julio de 1856 en Šiman, Croacia. Si sabes cómo fue la vida de Tesla, sabes cuál fue su mayor sueño. Su idea era transmitir energía libre a toda la humanidad. El sistema jamás llegó a funcionar y no solo eso, también él trajo la ruina al inventor, quien murió solo, sin el reconocimiento que merecía por todos sus logros y aportes a la humanidad, muriendo en el año 1943 en New York. El monje inmortal y manipulador, el monstruoso monje de la corte real rusa, el hombre con una espada de 30 centímetros, nació en el año de 1869, más concretamente en Sprovo, amigo, no sé cómo se pronuncia eso, en un pueblo de Rusia. Vivió en una vida llena de lujos, engaños y ponerla por aquí y por allá, y falleció en el año 1916 en San Petersburgo. Y claro, falleció tras muchos intentos de asesinato, porque esta cucaracha no se moría. La maldad absoluta, el asesino más famoso de la historia, el asesino más monstruoso de la humanidad y el humano que más odia a Brunhild. Se nos dice que apareció en el año 1888,
nació en algún momento de los finales del siglo XIX en la pobreza y tuvo una infancia bastante horrible, lo que poco a poco fue dando nacimiento a ese monstruo de las calles de Londres y se convirtió en el asesino más famoso de la historia de la humanidad. Jack el Destripador probablemente falleció a comienzos del siglo XX. Tendremos un spin-off de este personaje, así que ahí se nos contará más de lo que no vimos en el manga y claro, de su vida y probablemente de cómo se nos muestre cómo fue su muerte. Si no sabías de este spin-off, te dejo este video donde tendrás más información al respecto. Finalmente, el Injerjer más reciente en cuanto a época se refiere, conocido como la Muerte Blanca, el francotirador más letal de la historia y el héroe de la Guerra del Invierno. Simo Häyhä nació en el año 1905 en Yaoyarbi. Para que conozcas más de su historia, te recomiendo ver el video que hice sobre sus datos oficiales de la guía de Shumatsu no Valkyrie o ver el resumen que hice de un manga one shot muy bueno que trata de este letal francotirador. Siguiendo con Simo, durante la Guerra del Invierno, la Muerte Blanca devoró la vida de 505 soldados soviéticos. Pero si se tiene un total de un recuento de muertes inciertas, nos da un total de 542 bajas enemigas, solo con un rifle Pitris Korva. Pero su récord de bajas no terminó ahí, pues con su ametralladora Suomi K-31 mató a 200 soldados soviéticos, lo que nos da un total de 705 víctimas. Y todos estos asesinatos que te acabo de decir fueron cometidos por Simo Häyhä en solo 100 días. Simo Häyhä fue herido en la cara por una bala que le destrozó la mitad de la mandíbula y lo dejó en coma. Pero cuando este despertó de este coma, la Guerra del Invierno había terminado y su país había ganado. Lo que estás viendo en pantalla es el diseño oficial de Simo Häyhä que tendremos en el manga. Este diseño fue revelado gracias a una encuesta de Twitter creada por los autores del manga en julio de 2019, preguntando a los fanáticos del manga qué diseño querían ver antes de tiempo. Simo Häyhä ganó la votación y así su diseño fue revelado en noviembre de ese mismo año. Dato curioso, literalmente yo en ese año empecé a leer Shumatsu no Valkyrie y revelan tremendo diseño y aún así hay gente que pregunta si es un diseño filtrado o no es real. Pende. Lo más increíble de este diseño fue que vemos a Simo Häyhä junto a su perro, pues después de luchar en la Guerra del Invierno y recuperarse de su lesión de la mandíbula, Simo Häyhä se convirtió en un criador de perros. Simo se dedicó a la caza y mayor a la crianza de animales. No se le conocieron parejas, amores o descendencia más allá de sus adorados perritos. Y finalmente Simo Häyhä murió de viejito el 1 de abril de 2002, a la edad de 97 años. Siendo así, como se nos dice en la guía, uno de los últimos Injerjen en ser reclutados por Brunhild para el Ragnarok. Y como todos saben, mi personaje favorito de los representantes de la humanidad, y por ende, el que más ganas tengo de ver pelear. Espero les haya gustado el video, creo que me extendí en partes como las de Leónidas y Simo Häyhä, pero me gusta la historia, ¿saben? Más si se trata de Shumatsu vs Seinen. Finalmente así quedaría la lista en orden cronológico de los Injerjer. Si quieren conocer más de estos personajes que aún no pelean, les recomiendo ir a ver los videos que hice hablando de sus datos de la guía oficial de Shumatsu no Valkyrie, de la cual les traje mucha información para este video. Les dejaré una lista de reproducción donde tendrán todos esos videos, y no solo de los humanos, sino también de los dioses que aún no pelean. Asimismo también te recomiendo ver el video que hice contándote la historia de todo el inframundo o Helheim de Shumatsu no Valkyrie. Es un video que le eché muchas ganas. Sí, y por obvios motivos no pienso hacer un video como este de dioses porque no tiene sentido. Pero haré un resumen en orden cronológico de la historia de los hermanos olímpicos. Ese resumen estará brutal. Así que sin nada más que decir, sígueme en mis redes sociales para tener una comunicación más cercana conmigo. Dale like, suscríbete, comparte el video o comparte el canal. Eso me ayudaría muchísimo. Un beso a todos, los odio mucho y me largo de aquí.